esta Argentina desregulada, Guillermo, Sí. y en estos tiempos, pues ya entre octubre y diciembre y enero, son los momentos de eventos, casamientos, recepciones, Sí. que son los que se dan con mayor frecuencia. ¿Hay que pagar o no hay que pagar, Sadaic, esto que aparecía como un dolor de cabeza a la hora de contratar un servicio? Bueno, sí, Sadaic es, digamos, es la masa impositiva que supuestamente está destinada a los autores y compositores cuando se emite música en lugares públicos. Ahora la desregulación habla de que únicamente en ese sentido, ¿no? Cuando la actividad es privada. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la música en los gimnasios? ¿Qué pasa en un casamiento? ¿Qué pasa en un cumpleaños de 15? ¿Se debe pagar también? Alejandro. Bueno, es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Todavía? ¿Todavía? Lamentablemente, acá lo que hubo fue un decreto que habría que entender en su mayor amplitud cuál es la intención que quiere abarcar y a qué se refiere. Yo me traje un par de machetitos porque el tema no es sencillo y entonces para que la gente lo entienda, analizándolo parte por parte, acá lo que está en discusión es que el decreto no explica cuándo se paga y cuándo no se paga. ¿Qué dice el decreto que hizo el presidente Milei, dependiendo del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Desregulación del Estado, que está también el secretario de Derechos de Autor, que también tiene que darle una respuesta a nuestro defensor del pueblo, a Jorge Gen, que fue a pedirle explicaciones al respecto por la situación que está viviendo ¿quién? El pueblo acá. ¿Quién es el pueblo? El comerciante, el DJ, el que hace una fiesta, el que se está por casar, que no sabemos qué hacer. ¿Qué pasa? El decreto lo que dice es que no existe representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolla en un ámbito privado, sea de ocupación permanente o temporal. Hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Una fiesta es una fiesta de 15? El decreto no define cuándo un ámbito es privado o qué es un ámbito privado. Entonces Sadaic, ¿a esto qué responde? Sadaic dice que el decreto es impreciso en la redacción y no define si el salón de fiesta es un ámbito privado. Para Sadaic, el salón de fiesta, el salón de eventos, el boliche es un ámbito público y debe seguir cobrando. ¿Qué dice el decreto? Nada al respecto. No dice si es un ámbito público o un ámbito privado. A todo esto, el Ministerio de Justicia saca una resolución donde quiere explicar un poco más el decreto, pero no explica qué es el salón de fiesta. Explica y habla así de las habitaciones y los cuartos de hotel, que no era el mayor problema. Entonces uno se pregunta, este decreto, ¿cuál es el interés o cuál es el objetivo final que persigue? Porque ha tirado papelitos al aire, por decirlo de alguna manera, y utilizando una jerga de la fiesta, y lo tenemos que estar recogiendo nosotros, el público y el que trabaja en una fiesta. ¿Y cuáles son los papelitos al aire? Los papelitos al aire son es decir, que la las gente cree que no tiene que pagar. Públicas, las declaraciones públicas que hicieron Sturzenegger por un lado y Cuño Libarona por el otro, en sus cuentas de Twitter, diciendo que le sacó a la gente las garras de Sadaic para que le cobren una fiesta. Pero eso no está explicado en el decreto y tampoco en la resolución posterior. ¿Cuál es el problema? Que Sadaic y Adicapif sostienen y se agarran de la falta de explicación y de detalle para decir nosotros seguimos cobrando. ¿Qué hizo al respecto Sadaic? Nos mandó a los salones de fiesta una carta documento advirtiéndonos de que si la gente no paga las intimaciones y las demandas judiciales por esas deudas, las vamos a recepcionar los salones de fiesta. Y cuando ustedes quieren cobrar, los comitentes les dicen, pero si está desregulado. Bueno, ¿qué le decimos los salones al público? Le decimos, bueno, ¿dónde dice el decreto que las fiestas y eventos no pagan más a Adicapif? ¿Cuál es la realidad? El decreto no lo dice y la resolución tampoco. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? Que no existe representación o ejecución pública cuando la misma se realiza en un ámbito privado, pero no define ámbito privado y ámbito público. ¿Y Sadaic qué dice?
El salón de fiesta es público. Yo sigo cobrando, no me pagás, la demanda va al salón y la deuda queda en el salón. Entonces, ante esta situación, nosotros no podemos abrirle la puerta al cliente si el cliente no lo paga. ¿Por qué? Porque aparte al cliente se le advirtió en el presupuesto previo que SADAIC y ADICAPIF no estaba incluido, y en el contrato, por lo menos en el nuestro, figura que 48 horas antes tienen que estar los recibos presentados. Ahora, uno desde el sentido común, ¿no? Un cumpleaños de 15 no es público, es con invitados en un bueno, ámbito yo sostengo privado. Lo mismo. Digo por sentido yo sostengo que no una cosa, por ejemplo, no supongamos que usted organiza una fiesta, un baile, donde la venta de entradas está abierta a todo el público. Eso es un evento público, no gratuito, que también ahí hay una disyuntiva. Sucede que SADAIC habla de que debe percibir una remuneración equitativa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es una remuneración equitativa para SADAIC? Porque, por ejemplo, si SADAIC dice, ¿quién debe pagar? El que hace la fiesta. Y entonces, ¿por qué intimas al salón y le dejas la deuda al salón si el que tiene que pagar es el que hace la fiesta? Y el de la fiesta no te quiere pagar. Y me intimás a mí, que yo no tengo nada que ver con esto, estoy en el medio. ¿Qué dice SADAIC? Usted lucra con la parte de sonido e iluminación. Y yo le contesto a SADAIC, el DJ, la empresa de sonido, es el que utiliza la música para lucrar. El salón es la locación donde se desarrolla ese evento. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Por eso, esto es muy complejo. No, o sea, en un gimnasio donde aparezca un televisor con música o un equipo, ¿no? Tiene que pagar. ¿Tiene que pagar el gimnasio? Claro, ¿quién paga? Porque teóricamente el canal que reproduce ese contenido ya le pagó a SADAIC y a ADICAPIF. Entonces hay como una doble imposición. Y la pregunta es, ¿cuánto paga un gimnasio? ¿Paga por día? ¿Paga por semana o paga por mes? ¿O paga de acuerdo a cuánta gente hay adentro? Porque a nosotros, los salones de fiesta, no hay una tarifa. Te cobran por el valor de la tarjeta de la comida, de acuerdo al tamaño del salón, de acuerdo a la cara del cliente. Eso es lo que está flojo de papeles SADAIC y ADICAPIF y que va a tener que hacer el mea culpa. Nosotros queremos dejar en claro esto. El derecho de autor es un derecho adquirido y que debe ser respetado, y los músicos y los autores deben percibir ese derecho económico. ¿Qué es lo que hay que determinar acá? Primero, ¿qué es un ámbito público y qué es un ámbito privado con respecto a un salón de fiesta, por ejemplo? ¿Y cuánto es lo que hay que pagar? Si usted es SADAIC y usted dice el salón es el que tiene que pagar, bueno, SADAIC le tiene que cobrar una tarifa mensual al salón, y después verá el salón cómo lo redistribuye o si absorbe ese derecho de autor. Pero ¿qué pasa? A SADAIC no le conviene eso. ¿Por qué? Porque recauda menos. Entonces, ¿qué hace? Va a una fiesta de recepción y dice, vos tenés que pagar 5 millones de pesos. Porque al salón no le va a poder cobrar 5 millones de pesos. Porque si a mí viene un cliente y me dice, ¿cuánto sale SADAIC y ADICAPIF? No tengo idea para el año que viene cuánto sale. ¿Por qué? Porque hay una discrecionalidad en la aplicación y en los aumentos. Entonces yo no puedo definir el valor de SADAIC y ADICAPIF. No tengo ni el derecho ni la obligación de cobrarle al cliente. Entonces estamos en un callejón sin salida. Bien. Alejandro, gracias por la presencia. No, por favor. Gracias a ustedes. ¿Nos despedimos? Nos despedimos hasta el próximo lunes, aquí como siempre, a partir de las 22 en Par de Haces.